Bueno, buenos días, muchas gracias por estar acá. La idea, voy a traerme esto porque hay ideas que no quiero dejar de compartir. Me voy por las ramas. La idea es que charlemos un poco de compliance. De los que están acá, ¿quiénes son de compliance y quiénes son de compliance primero? A ver. Bien. Bueno, bien. Tenemos ahí unos interlocutores. ¿El resto es toda auditoría interna en general? Bueno, buenísimo. A ver, ¿de qué voy a conversar hoy? A mí me gusta en los temas, y esto no me va a apoyar, me lo dijo Javier porque lo voy a tirar, en los temas de compliance, yo creo que vamos a verlo ahora en este encuentro, en estos minutos que vamos a estar juntos. A mí me gusta mucho mirar los estándares, que hablaba, me estaba fascinada con esto que te compara los estándares, algo que suelo hacer yo sin la inteligencia artificial, así que lo miré con ganas, porque vemos que cada vez hay más estándares, ¿vieron? Como que proliferan. Yo que les hago como un seguimiento, es como que proliferan los estándares, los estándares. Entonces, en un momento uno dice, bueno, ¿y qué estándar sigo? O me voy perdiendo un poco. Bueno, la idea de lo que vamos a conversar hoy, además de que vamos a hablar de debida diligencia, por supuesto, es a ver si les sirve la experiencia que he tenido yo con qué estándares los veo como una brújula y que se los traje hoy y que me parece que tienen mucho en común con un montón de temas que vamos a ir viendo. Así que por ahí va a venir la charla y vamos a pararnos un rato un poco más en debida diligencia, a lo que está muy de moda ahora, y que lo vamos a tratar de simplificar en este encuentro para que cuando se vayan todos digan, quiero ya hacer debida diligencia en la cadena de valor en mi organización, porque la verdad que no era tan complicado como pensé. Vamos a ver si logro eso. Yo hablo de conducta empresarial responsable y no hablo de compliance y sostenibilidad, y eso que dirijo una diplomatura que se llamaba durante un montón de años Compliance y Sostenibilidad, porque descubrí este término de conducta empresarial responsable y básicamente fue un amor a primera vista y dije, vamos a hablar de esto. Porque si hay un término que realmente te engloba todo lo que es cumplimiento sostenible, es este. Es conducta empresarial responsable y no es mi término. Por supuesto es de la OCDE, ¿no? De las líneas directrices de la OCDE para una conducta empresarial responsable. Primer estándar que vamos a usar. Ay, qué capo, gracias. Eso, ¿eh? Primer estándar que les traigo, vedette de mi charla, van a ser las líneas directrices de la OCDE. Entonces ahí pónganles un pin y si las que no lo leyeron, léanlos, porque la verdad que son directrices súper, súper útiles. ¿Por qué? Van tocando diferentes temas, son 9 ámbitos que traen y son todos los ámbitos que los profesionales de sostenibilidad miramos y los profesionales de compliance miramos y tienen todo un hilo conductor. Y a veces en las organizaciones son temas que se trabajan como compartimientos estancos. ¿Vieron? Está sostenibilidad por un lado, en el caso de los que están en auditoría por otro, compliance por otro, y en realidad tenemos como un montón en común. Y eso es lo que traen las líneas directrices de la OCDE. Ustedes si las leen van a arrancar y van a ver que tiene 16 principios que están buenísimos, que hablan desde el enfoque de derechos humanos, desde los temas anticorrupción, desde las cuestiones de empleo, de uso de tecnología, y luego tiene como una invitación que hace a las organizaciones a que juntas trabajen en acciones colectivas para promover todos estos temas y se hace también muchísimo hincapié en que no se practiquen represalias contra aquellas personas que denuncian desvíos o incumplimientos a los ámbitos de las directrices. Y luego tiene estos 9 ámbitos que tocan todos estos temas, por eso me parece que es un excelente hilo conductor para aquellas organizaciones que quieran aportar una mirada transversal de estas cuestiones. Creo que las líneas directrices de la OCDE son como fundamentales. Y esto me lleva a lo siguiente, a esta pregunta. Y es muy interesante porque yo me hago preguntas y me las contesto, es muy fácil, ¿así? Pero esta es la pregunta que en general se hace uno, ¿no? ¿Son importantes los estándares internacionales? Y esta es una pregunta que me hacen mucho a veces las organizaciones cuando yo voy con esto y dice, pero sí, yo cumplo la ley, ¿no basta? Y la verdad que
primero, el estándar, lo primero que te dice como organización, vos tenés que cumplir la ley del lugar donde operás. Sin duda, eso es lo primero. O sea que eso se cae de cajón, digamos, que lo tenemos que hacer. Ahora, el estándar, ¿para qué me sirve? Y porque la verdad que hoy en el mundo empresarial me pide un poquito más. Los consumidores me piden un poquito más. Mis partes interesadas me piden más. Y en ese más, ¿qué estándar adopto? ¿Cómo lo hago? Y bueno, sigamos a la OCDE, ¿no? Que la OCDE, si ustedes la estudian a estas líneas directrices, son la fuente de todos los otros estándares que vemos que aparecen y aparecen y aparecen. Entonces ustedes están yendo como al archivo de Indias, si son historiadores, digamos, están yendo a la fuente de donde salen un montón de otros estándares. Entonces sí, son importantes, porque es la forma de llevar tu programa de integridad, tus acciones de conducta empresarial responsable a un estándar global. Lo mismo que hacemos acá en la Argentina, lo va a hacer una empresa en Chile, otra empresa en Perú, otra empresa en Estados Unidos, otra empresa en Europa. Entonces, eso es lo bueno. Empezamos a implementar acciones que son comparables con estándares comparables, que es un montón. Porque si no tenemos acciones sueltas que a nosotros nos parecen que este es el camino y sin embargo vayamos a lo probado. Y esto me parece que es lo primero que les quiero traer es esto, ¿no? De ir entonces por estas líneas directrices. Y son importantes recontra. Ahora, ¿cómo yo esto lo relaciono con la debida diligencia? Bueno, no lo relaciono yo, lo relaciona la OCDE. La OCDE te dice, para poder implementar acciones de conducta empresarial responsable, es súper importante que hagas todos, que cumplas los ámbitos en lo que es anticorrupción, que tengas en cuenta el uso de la tecnología, que me parece muy bueno esto que trajo Javier, porque el uso, digamos, la inteligencia artificial vino para quedarse. Ya en un futuro ni siquiera vamos a hablar de inteligencia artificial, va a estar tan metida en nuestra vida que ni nos vamos a dar cuenta, pero sí el uso ético. Entonces yo me parece que cada vez que hablamos de estos temas, no olvidar ese uso ético, el no compartir, como bien dijo Javier, datos confidenciales o sensibles con la inteligencia artificial. Pero si nosotros tenemos ese uso, digamos, con gobernanza, con reglas claras, creo que le podemos sacar mucho provecho. Es importante y ustedes hagan el ejercicio de preguntarle a la inteligencia artificial algo de algún tema que ustedes dominen y ahí van a ver cuán falible muchas veces es, ¿no? Entonces, qué importante es cuando uno consulta con la inteligencia artificial que nos dé esa ayuda para elevar nuestro conocimiento, pero cuando tenemos una base, ¿no? No consultemos de la nada y no tengamos con qué comparar, porque a veces tiene un grado de falibilidad importante. Bien, entonces me fui de tema, volvemos a las líneas directrices. ¿Qué nos dice? Es importantísimo aplicar estos estándares, pero la contracara es hacerlo con una debida diligencia. Y ahí viene esta palabra mágica que ahora está tan de moda, la debida diligencia sobre la cadena de valor. ¿Y qué es la debida diligencia sobre la cadena de valor? ¿Alguna de sus organizaciones ha llevado adelante esta debida diligencia? ¿Ha comenzado con estas acciones? Bien, muy bien, no esperaba menos. Bien, bueno, entonces está bueno que conversemos sobre eso. ¿Por qué? Una debida diligencia no es otra cosa que conocer con las partes con las que trabajamos, conocerlas. Una vez que sabemos con qué actores, con qué proveedores trabajamos, quienes son parte de nuestra cadena de valor, en función de ello los clasificamos con ese enfoque basado en riesgos que nos ponemos, esos lentes que nos ponemos cuando comenzamos a trabajar en los temas de compliance y que no nos los sacamos más a este enfoque, ese mismo enfoque lo aplicamos con nuestras terceras partes. Entonces, primero tenemos este conocimiento. ¿Quiénes son esas terceras partes? Y ahí empieza una introspección dentro de nuestra propia organización que es muy interesante porque nos obliga a caminar la organización, a ir con cada área que interactúa con proveedores y consultarles, bueno, ¿quiénes son tus proveedores? ¿Quiénes te representan, por ejemplo, ante el sector público para ver si hay un posible riesgo de corrupción?
¿cuáles de estos proveedores te presentan riesgos a lo mejor relacionada con derechos humanos? Trabajo migrante o condiciones laborales que no sean óptimas o algún riesgo de trabajo infantil. ¿Cuáles de estos proveedores presentan riesgos medioambientales que puedes implicar responsabilidad para vos como organización? Y esa pregunta, que ustedes se van a sorprender porque cada una de las áreas adentro de la compañía sabe mucho más de lo que parece, esa información nosotros la volcamos en una matriz, si se quiere, y clasificamos a esas partes en función de su riesgo. Entonces, la debida diligencia es ese enfoque basado en riesgos aplicado a nuestros proveedores, que es algo que nos piden hoy por hoy todos los estándares internacionales y, de hecho, las normativas nacionales que se influencian por estos estándares. Hay normativas ya latinoamericanas que empiezan a pedir esto como una obligación. Esto me parece que para poder arrancar, tomemos la guía de debida diligencia de la OCDE de nuevo. Yo vuelvo con la OCDE, que es como la contracara de las líneas directrices. ¿Y qué nos dice? Tenemos que seguir estos 6 pasos. Primero, entonces, miramos quiénes son estos. El primer paso en realidad es haber transversalizado las políticas de conducta empresarial responsable en toda la organización. Yo no voy a pedirle a mis proveedores que cumplan cuestiones que yo no cumplo, ¿no? Entonces, primero, esforcémonos como organización a tener una política de derechos humanos, a tener una política anticorrupción y de relacionamiento con el sector público, un código de conducta. Tengamos determinados elementos nosotros para poder darnos vuelta y exigirle a nuestros terceros que cumplan eso. Entonces, el primer principio que nos dice la OCDE es: trabaja esto adentro, en tu organización. Una vez que lo trabajaste en tu organización, entonces ahí sí, haz este recorrido que les comentaba yo de tus partes interesadas y reconocelas, clasificalas en conforme a su riesgo. Y una vez que vos tenés clasificadas esos terceros, empieza lo que es el plan de mitigación, que no va a ser el mismo para aquellos terceros que representan un riesgo importante anticorrupción o de corrupción, por ejemplo, van a ser determinadas acciones anticorrupción, que si son proveedores que me representan un riesgo en derechos humanos, van a ser otras acciones. Entonces, la riqueza de compliance va a venir en la acción de mitigación. Y ahora, hasta este momento decimos, y bueno, ¿y qué ayuda me puede dar la tecnología? Un montón. Imagínense en empresas que tienen miles y miles de proveedores, clasificarlos de manera manual. O sea, eso puede ser un desincentivo a iniciar estas acciones. Entonces, la automatización y la tecnología nos ayuda a avanzar. Ustedes saben que vivimos en la época donde el dato es el rey. Entonces, poder procesar esos datos de manera rápida, de manera óptima, la tecnología nos da una mano increíble en esa clasificación. Entonces, cuando viene el trabajo humano, que es mirar cómo voy a mitigar cada uno de esos riesgos, ahí le agrego valor, ¿no? Ahí viene la riqueza, si se quiere, de compliance, en cómo voy a atacar cada uno de esos riesgos. ¿Y qué me dice después la guía de debida diligencia? Como siempre, comunica lo que haces. Comunícalo adentro, comunícalo con tus partes interesadas. Ustedes saben que lo que no se comunica parece que no existe, y en compliance esto es fundamental. No sirve de nada tener una política en un cajón si la gente no la conoce y las partes interesadas a quienes va dirigida no la conocen, y con debida diligencia pasa exactamente lo mismo. Y por supuesto, lo que se le agrega, y si se quiere, es la parte, desde mi punto de vista, que nos desafía de la debida diligencia, es que nos invita a ser parte de la reparación de aquellos impactos que hemos evaluado cuando clasificamos a nuestros proveedores conforme sus riesgos y los impactos que generan, participar en la reparación de esos impactos cuando nosotros hemos contribuido. Bueno, y este es un gran desafío para las organizaciones, ¿no? Imaginemos que lo que nos invita a la OCDE es a contribuir en la reparación que causó un proveedor, y lo causó por producir lo que yo le pido. Entonces, un poco esa, si se quiere, es el desafío y lo más difícil de este último paso, que es el último,
de los 6 pasos que les he detallado, es lo que se quiere, nos invita a un esfuerzo adicional. Pero todo lo demás, si ustedes lo miran, no deja de ser una evaluación de riesgos pasada a la cadena de valor. Y a partir de ahí, la mitigación. Así que como ven, no es algo muy complejo. La pregunta es cómo la llevo a cabo cuando se interactúa con diversos actores con una metodología. Por eso es tan importante aplicar la metodología de la guía de la debida diligencia de la OCDE, que me parece que es, desde mi punto de vista, la que es superadora de muchas, con una metodología, con un plan, con la clasificación automatizada y con la ayuda de la tecnología, créanme que no va a ser una empresa tan difícil de llevar adelante y de hecho hay muchos casos de éxito. Y a ver, ustedes cuando comenzamos la charla, yo les dije que la idea es conectar un montón de cuestiones que están desconectadas, si se quiere. Y creo que esta pregunta de qué desafíos enfrentamos las empresas al gestionar datos personales está súper relacionada con todo esto que venimos conversando. Porque ustedes imaginen que cuando nosotros vamos a trabajar en acciones de conducta empresarial responsable, una debida diligencia sobre la cadena de valor, vamos a manejar una cantidad enorme de datos personales de nuestros colaboradores y de las partes interesadas. Y hoy por hoy es ley, ¿no? Acá en Argentina tenemos que hacer un manejo, digamos, legal de esos datos, ¿no? Proteger los derechos que tienen los titulares de esos datos, los llamados derechos ARCO, ¿no? De acceso, rectificación, cancelación y oposición, ¿no? Que siempre es un buen acrónimo para uno acordarse de todos los derechos. Y solamente utilizar aquellos datos que realmente nos sirven a los fines de la debida diligencia. Por ejemplo, que es lo que estamos analizando, el principio de minimización de los datos, usar los que son realmente necesarios y por supuesto una vez que los dejamos de utilizar, destruirlos y no mantenerlos y todos los cuidados que tenemos que tener al manejar esos datos personales. Entonces, no olvidemos cuando hacemos todos estos trabajos que empiezan a aparecer otras obligaciones que son muy importantes, que tienen mucho protagonismo. Ustedes saben que en Europa todo lo que es protección de datos personales tiene un protagonismo muy marcado. Entonces empecemos también a tener esto en mente cuando hacemos trabajos como por ejemplo debida diligencia o cuando trabajamos en acciones de conducta empresarial responsable o de compliance. Y a lo siguiente, hay otra cuestión que me gustaría traerles, otro estándar del cual me parece que es espectacular, que no sé si lo conocen. ¿Conocen la ISO 37301 de Sistema de Gestión de Compliance? Bien, esta ISO es una ISO bastante nueva, a ver, es del 2021, dentro de todo bastante nueva. Y ustedes, la ISO más conocida de compliance es la ISO 37001 de antisoborno, pero esa ISO, con toda la estructura de alto nivel que tiene toda norma ISO, está bien enfocada en evitar el soborno. Esta, la riqueza que tiene, así como hablábamos de las líneas directrices de la OCDE, es que te permite integrar los diferentes ámbitos que puede tener tu programa de integridad. Vieron que el compliance es un paraguas que se va abriendo y cada vez se abre más y cada vez más temas empiezan a ser abarcados por ese programa de integridad, ¿no? Bueno, lo podemos gestionar a través de esta ISO. Y lo interesante que tiene, como es una norma ISO, es que puede ser totalmente integrada a la estructura de alto nivel de otra norma que tenga implementada en mi organización, por ejemplo, calidad. Entonces, hay muchos elementos y la forma de gestionarlo a este sistema que nos va a permitir integrarlo con otros aspectos en mi organización, que está como muy bueno y muy positivo al momento de gestionar. Porque si nosotros pensamos, nuestro programa de integridad no deja de ser un sistema de gestión, pero para dar ese salto de que realmente se convierta en un sistema de gestión, no hay nada mejor que adoptar una ISO. Porque la ISO lo que hace es justamente cerrarte ese círculo, te eleva tu programa de integridad a un siguiente nivel, donde realmente el ir siguiendo todos los pasos que nos pide la ISO empieza a cerrarte el círculo de la mejora continua. Entonces realmente es una invitación, a mí me tocó acompañar
a la primera organización de Mendoza en implementar esta norma, y la realidad que fue un salto cualitativo, ¿no? Es impresionante cómo ayuda a pulir aspectos del programa de integridad que de otra manera no lo haríamos. Así que también otra invitación que les traigo es a que la pongan en el radar a esta norma ISO, porque realmente es muy integrable con cualquiera de los estándares que estábamos viendo. Y ya como para ir cerrando, si se quiere, cuando hablamos de todas estas cuestiones que pueden ser como más técnicas, a mí me gusta traer los desafíos, si se quiere, tradicionales que siempre tenemos al implementar o al robustecer los programas de integridad que tenemos en nuestras organizaciones. Y el primero, creo que nos enfrentamos todos los días, los que trabajamos en compliance, es mantener, conseguir el compromiso sostenido, genuino de la alta dirección con estos temas, ¿no? Y ahí el rol nuestro como compliance officers o como personas encargadas de llevar estos asuntos en las organizaciones, tenemos que hacer un esfuerzo adicional, ¿no? En mostrar la riqueza de estos temas, porque el centro de compliance no es otro que robustecer la cultura de integridad. Cuando nos olvidamos de eso y cuando nos metemos mucho en lo técnico y que el sistema de gestión y que la tecnología y que vamos y olvidamos que todo eso lo hacemos para fortalecer cultura de integridad, que es fundamental, es la base de todo, ¿no? Generar lo que hablábamos en otro encuentro con Gustavo, confianza, ¿no? Entonces creo que eso es central y eso es lo que como compliance officers o como personas encargadas de estos temas en las organizaciones tenemos que nunca perder de vista para poder generar ese compromiso de la alta dirección con estos temas y que estos temas sean parte de la estrategia de la organización. Entonces creo que esas son cuestiones muy importantes. El enfoque basado en riesgos es otro tema fundamental que tenemos que tener, son lentes que nos ponemos, bueno, ustedes muchos vienen de auditoría, ya tienen esas lentes, pero que el resto de la organización también las tenga, ¿no? El enfoque basado en riesgos que nos permite priorizar las acciones que representan un mayor probabilidad de impacto para la organización me parece que es fundamental y también lo tenemos que adoptar al momento de hacer una debida diligencia. Y si quieren, me animaría a trasladarles una invitación. Son estas cuestiones, si bien pueden parecer desafiantes, y hablamos de debida diligencia, hablamos de las líneas directrices de la OCDE, o mismo de implementar una norma ISO, como puede ser el sistema de gestión de compliance, si bien son desafiantes, los invito a tomar esos desafíos, ¿no? A realmente impulsar ese cambio que necesitamos en nuestras organizaciones. Y acá me permito, ya aprovecho, algo que me parece que tenemos como, y esto digo como argentinos, un poco modificar, y es este concepto de la viveza criolla que nos tira tan para abajo, que estamos como muy orgullosos muchas veces de la viveza criolla y la verdad es que no nos ha llevado a mucho. Y creo que tenemos que reescribir ese concepto, que es cultural, y tomar el tema de la viveza criolla como creatividad criolla, innovación criolla, pero no viveza de romper reglas, de no seguirlas, de tomar el atajo, de ir por el pasto. Esas cuestiones culturales desde nuestro lugar las podemos ir modificando con formación interna, con estas acciones de sensibilización y muchas veces son las que nos tiran para abajo para implementar todo este tipo de planes. Así que cierro con una invitación a que desde nuestro lugar fortalezcamos la cultura de integridad y espero que estas herramientas que les traje les sirvan, son públicas, salvo la ISO, que se tiene que comprar, el resto son públicas, están disponibles, las googlean, las buscan, y bueno, quedo a disposición para cualquier consulta y para ayudarlos en ese camino. Muchas gracias.